Bien, ahora sí puedo compartir, ¿saben? Lo que pasa es que da la posibilidad de entrar como anfitrión, entonces a alguno le debe haber tocado entrar como anfitrión. No sé si fue eso, ¿eh? Yo entré con un código, pero no entré con el ID de la reunión. Ahora probé, entré con el numerito y bueno, y lo logré, concretamente, que eso es lo que nos importaba a nosotros. Eh, Sí. mm, Igual como pedimos unos minutos. Bueno, ¿ven lo que estoy compartiendo? Sí, perfecto. Bien. No, decía eso, ¿no? Que en esta postulación que es el indoeuropeo, recuerden que decimos que es una postulación en el sentido de que los lingüistas postularon su existencia y se cree que eso existió en algún momento, incluso se ha ido mucho más lejos, se ha llegado más atrás en el tiempo y se ha propuesto cuál habría sido la primera lengua que habló el hombre, una lengua que se conoce con el nombre de protomundo, pero bueno, quiero decir, indoeuropeo, estamos en el 2500 antes de Cristo, ponele. En las lenguas históricas, por supuesto que ya existe algo que se llama femenino, pero el femenino, que muchas veces coincide con la forma masculina, muchas veces, en muchas palabras, es una derivación. O sea que el animado ha dado hacia abajo el género masculino y el inanimado ha dado el género neutro. Y del género masculino se deriva el femenino. En algunos casos por diferenciación. Por supuesto, lo primero que se tiene en cuenta para esto es el orden biológico. Entonces, hay un perro y hay una perra, y la hembra va a tener toro, vaca, bueno, caballo, yegua, lo que fuere, ¿no? El orden de lo biológico, de lo zoológico mayormente, ¿no? Pero luego, ciertamente, nadie puede decir que el género de una palabra indique nada, porque es aleatorio, es completamente aleatorio el género masculino, femenino o neutro de una palabra. ¿Por qué la palabra mesa es femenina? ¿Por qué la palabra escritorio es masculina? No tiene ningún sentido, ninguna de las dos cosas, ¿no? Así que eso, tengamos presente eso, ¿no? Por eso, pensando en estas cosas que estoy diciendo, es que yo, que estoy a favor del lenguaje inclusivo y que me parece muy bien y que creo que es una intervención política sobre el lenguaje que es necesaria en este momento, eh, también a veces me da un poco de risa que las feministas hablen de la cuerpa, ¿no? Porque el hecho de que el sustantivo cuerpo sea masculino en español no quiere decir que haya sido concebido como una cosa biológicamente masculina. De ninguna manera esto es así. De hecho, la palabra cuerpo en latín, corpus, es neutra, no es masculina. Lo que pasa es que todas las palabras neutras latinas, cuando pasaron al español, a las lenguas romances en general, pasaron como masculinas, porque en las lenguas romances no hay neutros, salvo en los pronombres, en el artículo, etc. ¿Eh? Así que no sé si, Mati, si esto va en el sentido en que vos lo habías pensado. No, me pareció bien, no me pareció
interesante pensar que nunca había pensado que uno podía pensar al inclusivo como una neutralización. Estás argumentando en contra de eso que estoy diciendo. Está perfecto Sí. lo que decís. No, yo cuento cómo era históricamente, pero está bien lo que decís vos, no es disparatado. De alguna manera No, es una neutralización en el sentido de que trata de, esa forma N, lo que trata, contra la creencia de mucha gente que cree que es para incluir a las mujeres, no es solo para incluir a las mujeres, es para incluir a todos los géneros, incluidos los claro, por géneros eso no binarios. exactamente por eso pensé que más que inclusivo era una neutralización. Aniquilo el género. Y entonces Claro, les hablo a todos. claro, claro. Sí, no está mal pensarlo así. No está mal pensarlo así. Sí, sí. Por eso se escucha, el presidente, no nos metemos en política ni nada, no damos ninguna opinión, nada, solamente digo esto. El presidente dice que en cada discurso, en cada intervención pública, todos, todas y todes, ¿no? Él lo sabe muy bien porque tiene un hijo trans o drag queen o no sé bien, pero quiero decir, él tiene claro que el todes no es solamente para las mujeres, por eso dice todos, todas, pero bueno, todes bastaría para todos, efectivamente, ¿no? Bien, seguimos, ¿les parece? Sí, adelante. La oración número 4 dice, rusticus es. Bueno, es evidente que es un verbo, pero hay que tener un cuidado terrible porque uno podría pensar que ese verbo, como en español, está en tercera persona del singular. No es así. El verbo está en segunda persona del singular. Segunda persona del singular. Marco la S porque en realidad lo que está pasando aquí es que falta el sujeto en la oración. No está dicho el sujeto. Hace un rato dijimos que la única palabra en el mundo que podría ser sujeto de un verbo en primera persona es el pronombre yo, el pronombre ego en latín. Bueno, pues lo mismo. La única palabra en el mundo que puede ser sujeto de un verbo en segunda persona es el pronombre personal tú, que es igual que en español, en latín, salvo porque no tiene tilde, por supuesto. Así que aquí habría que hacer un poco, primero, ya voy armando un cuadrito para tener todas las formas del verbo sum. Podemos descubrir la segunda persona, que sería es, y en la segunda persona marcar en rojo la desinencia, la S, que indica precisamente segunda persona singular. Eso, lo de la M no lo tenemos, no ha quedado en español, pero lo de la S indicando la segunda persona, sí. La tenemos en eres, la tenemos en estabas, la tenemos en sos, la tenemos en amas. Segunda persona singular. ¿Mm? Así que, por supuesto que en este predicado tengo un verbo y tengo la palabra rusticus, que no puede ser sino un predicativo subjetivo. ¿Tan seguro estás, Conde? Lógico. Es una palabra que termina en us al lado de un verbo en singular. El verbo es sum, suele llevar predicativo. Por supuesto que rusticus tiene que ser el predicativo. Todo sería un predicado. Yo haría todavía una caja abajo de todo y pondría una P de predicado. ¿Qué es rusticus? Bueno, originariamente rusticus es un adjetivo que tiene que ver con el sustantivo rus, que quiere decir campo. De esa palabra rus, campo, deriva el adjetivo rural, y lo tenemos en un montón de formaciones. Ahora, rusticus, que deriva de rus, ¿qué quiere decir en latín? Bueno, todo esto y más todavía, ¿no? Quiere decir rústico, propio del campo, ingenuo, bruto,
torpe. Es decir, está cargada la palabra de todos los significados que tendría una palabra derivada de campo para cualquier citadino. El prejuicio de los citadinos es que la gente del campo es todo esto, ¿no? Ingenua, bruta, torpe, dependiendo de los contextos. En lunfardo hay una palabra muy linda para esto que sería pajuerano. Pajuerano. Bueno, aquí habría que ver, yo conozco el texto, es una égloga de Virgilio, y en este caso, desnudo la traducción, dice, eres un ingenuo. Eres un ingenuo. Y la palabra usada es rusticus. Junto al cuadro del presente del verbo sum, también voy armando un cuadro de pronombres personales. Y esos pronombres personales ya teníamos el primero, ego, y ahora tenemos tú. Les pido que miren con todo cuidado cuántas personas tienen los pronombres personales en latín. Solamente 2. Primera y segunda. ¿Y esto por qué, Conde? Bueno, yo no sé cómo lo explicaría un profesor de latín hace un siglo. No tengo mucha idea de cómo diría, por qué diría que no hay pronombre de tercera persona. A lo mejor diría, bueno, en realidad hay un pronombre, pero es otro. Claro, hace un rato vimos que aquel, aquella, aquello, en latín se dice ille. Ille ha dado en español él. Illa ha dado en español ella. Hay todavía una forma neutra, ¿no? Este es un posible reemplazo del pronombre de tercera que no existe en latín. No es que el pronombre de tercera es ille, sino que no existe, y como no existe, se usa ille. Pero vean que lo que quiere decir en su origen ille es aquel. Por lo tanto, por una cuestión de distancia, también vale para poder decir él. Yo, lo más cerca que tengo de mí mismo; tú, lo segundo más cerca que tengo de mí mismo, una persona que está al lado mío, con la que estoy hablando; él o ella, la persona que está fuera del diálogo. Pero esta expliqueta que les doy ahora, claro, un profesor de latín de hace 100 años no podría haberla hecho. Porque el que desnuda un poco cómo es este asunto de la inexistencia de pronombres personales en griego y en latín, fue el gran lingüista Émile Van Benist, en un extraordinario artículo que escribió en la década del 40 o del 50, no recuerdo bien, sobre el tema de los pronombres en griego y en latín. Me parece que fue en la década del 50. Van Benist, además de ser un extraordinario filólogo clásico, es uno de los principales pioneros en el análisis del discurso. Y entonces estaba preocupado por este tipo de cuestiones, ¿no? En rigor, dice Van Benist en su artículo, las personas son primera y segunda, porque la tercera no está en el diálogo. La tercera es un otro, es una cosa que está allá, lejos, ni siquiera escucha, no participa, no habla, digamos, en principio, ¿no? En un diálogo hay primera y segunda, hay un yo y un tú, o si lo quieren en plural, un nosotros y un vosotros, pero el él, o el ellos, o el ellas,
están en el diálogo. Por eso no hay pronombre de tercera en latín. ¿Qué es probable que yo tenga entonces como sujeto si el verbo de una oración está en tercera persona? Y infinitos sujetos puedo tener. Porque, vean, si yo digo presuntuosamente, perdónenme que sea presuntuoso hoy, que es mi cumpleaños número 60, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Cumple. Gracias. Qué grande. Feliz cumpleaños. Si Cumpleaños. Feliz canto cumple, bien, mande torta. pero eso va a ser a la noche la torta. Lo que les puedo mandar es la foto de la torta. Pero estamos en pandemia, muchachos, otra cosa no podemos. Si hubiéramos estado cursando en la universidad, habría llevado una torta, claro, con muchísimo gusto. Pero bueno, la foto, les debo la foto. Si yo digo canto bien, nadie en el mundo va a entender que el que canta bien es una persona distinta del que está enunciando eso. O sea, en este momento, Conde, ¿no? Si yo le digo a Patricia, que es la que veo acá frente a mí en las caritas chiquitas que me aparecen, que no me aparecen. Además es cantante. ¿Sos cantante vos? Sí. Bueno, de tango además, ¿no? No, cantante No. lírica, cantante de ópera. Ah, cierto, me habías contado, perdón, sí, cantante lírica. Bueno, si yo le digo a Patricia, cantás bien, bueno, ese cantás, en la S final, presupone una segunda persona, solo puede ser, si yo estoy hablando con Patricia, Patricia, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo los miro a ustedes acá en la pantalla de Zoom a todos, los saludo y les digo, canta bien, ¿eh? Canta bien. ¿Canta bien? ¿Quién? Ese verbo en tercera admite infinitos sujetos. Canta bien puede ser Tito Esquipa canta bien, puede ser Carlos Gardel canta bien, puede ser Spinetta canta bien, ¿no? Metamos a alguna chica, por favor, porque si no estamos perdidos. No sé. Silvina Garré. ¿Quién? Silvina Garré. Silvina Ah, Garré, perdón. ponele. Canta bien. Bueno, pero quiero decir, Pongamos a Patricia. o Patricia Mandia canta bien. Tenés razón, José. Está perfecto. Bien. Infinitos sujetos. Eso se suple después con un él, con un ella, que son palabras que se llenan por contexto. Si yo digo ahora, después de que hablamos de que Patricia canta y demás, ella canta bien, bueno, por contexto todos entenderán que ese ella se llena con la identidad de Patricia Mandia. Ahora, si estuvimos hablando recién de Montserrat Caballé y digo ella canta bien, bueno, todos entenderemos que ella en esa oración es Montserrat Caballé, etcétera, 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 ¿no? Bueno, oración número 5. Dice Cicerón, ergo meus animus divinus est. Tengo ahora el verbo est, fíjense, ahora sí, con T final, en tercera persona del singular. Lo que me dice que eso es una tercera persona es precisamente la T final. Con muy pocas excepciones, una palabra que termina con T en latín es un verbo en tercera persona. Excepciones que recuerde, bueno, et, que quiere decir y, o caput, que quiere decir cabeza. Excepciones totales. Después, cualquier cosa que ustedes vean en un texto que termine en T, verbo cantado. 99,99% de los casos seguro que es así. Volvemos a la oración. Bueno, el sujeto es, en esta oración, meus animus.
Ese meus, se darán cuenta, lo agregué. No está en latín. Lo agregué porque me convenía, porque se entiende mejor la oración, por una cantidad de cosas, ¿no? En principio sé que en ese predicado que es divinus est, tengo un verbo, est, y como es un verbo copulativo, casi seguro, y acá seguro, que tiene un predicativo subjetivo, divinus, algo que se dice del sujeto. El ergo inicial es un nexo coordinante, como fue nam en la oración 2. Un nexo coordinante, pero es del signo contrario que nam. Mientras que nam tenía un valor explicativo causal, el significado de pues, ergo tiene un valor consecutivo. Nam inicia una oración que explica lo anterior, que da la causa de lo anterior. Pues ergo inicia una oración que da la consecuencia de lo anterior. A tal punto, en filosofía todos tenemos tan incorporado este ergo, que hasta usamos ergo. Y nos entendemos con eso, ¿no? Quiero decir, y gente que no es de filosofía, pero que tiene una mediana cultura, también entiende, ¿no? Ese ergo. Ergo quiere decir en latín, por lo tanto. Por lo tanto, o en consecuencia. Nos falta todavía decir en el sujeto de qué juegan meus y animus. Las palabras que yo tendría que buscar en el diccionario, además del verbo, que lo tengo que buscar como sum, ¿recuerdan? En primera persona, y además de ergo, que lo encontraría tal cual, bueno, las tres las encontraría tal cual también, pero encontraría que tienen como un pequeño desarrollo. Buscaría animus, que es el sustantivo, masculino, como ven acá, masculino, significa alma, espíritu, ánimo, entre otras cosas. Y eso ya, el hecho de que animus sea un sustantivo, me tiene que hacer pensar que meus y que divinus son adjetivos. Meus es el adjetivo posesivo de primera persona. Es decir, mi. Mi, si apareciera sin el sustantivo, podría ser mío. Vean que en castellano yo tengo dos series de posesivos. Tengo los adjetivos posesivos, mi, tu, su, y los pronombres posesivos, mío, tuyo, suyo. En latín es la misma persona, es la misma palabra, perdón. Meus puede significar mi o mío. ¿Cuándo significa mi? Cuando acompaña un sustantivo. ¿Cuándo significa mío? Cuando está solo. Así lo discrimino, así lo distingo. De manera que dentro de mi sujeto tengo un núcleo animus y llamaremos a meus atributo. Atributo. Ustedes en la escuela, quizá, al atributo, a lo que yo llamo atributo, posiblemente lo conocerían o lo llamarían modificador directo. Modificador directo. La palabra modificador directo no es, la locución modificador directo no es muy feliz en cuanto a explicar de qué se trata eso que trato de describir. ¿Por qué? Porque lo único que digo con modificador directo es que meus está al lado
O sea, modifica directamente a animus. Digo que lo modifica directamente, pero no en qué condición. ¿En qué condición un adjetivo modifica un sustantivo? En la condición de atribuirle una cualidad, atribuirle algo. Bueno, por lo tanto, un adjetivo que modifica un sustantivo de manera directa y no a través del verbo, porque en ese caso sería un predicativo, es un atributo. Atribuye algo. En este caso, atribuye pertenencia, posesión. Cicerón, luego de todo un speech largo, dice esto que vamos a copiar ahora. Perdón, el divinus, me tragué lo del divinus, ¿no? Si busco divinus, igual que meus, tengo divinus, divina, divinum, o sea, masculino, femenino, neutro. Meus, mea, meum, igual, masculino, femenino, neutro. ¿Como quién? Como el fortunatus de la oración anterior. ¿Y qué dice la oración? Dice, ergo, por lo tanto, mi espíritu es divino. Noten que estoy eligiendo la palabra espíritu, pero no tengo por qué elegir espíritu, ¿no? Puedo decir, mi alma es divina. Y fenómeno, todo bien. ¿Eh? Digo esto, atención, ¿eh? El sustantivo animus en latín es masculino. Como es masculino, meus está en masculino y divinus está en masculino. La terminación us indica eso. Pero en español, cuando voy a ver las traducciones, además de la traducción por espíritu, masculino, o por ánimo, masculino, tengo la traducción por alma, femenino. Y a lo mejor es más adecuado aquí traducir por alma. Habría que verlo, ¿no? Habría que discutirlo. Ahí hay discusiones teológicas eternas, ¿no? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Bueno, pero eso vendrá mucho después de Cicerón, por supuesto. La traerán los padres de la iglesia. Pero baste decir que yo podría traducir esto también como, por lo tanto, mi alma es divina. No estoy obligado, dado que animus es una palabra masculina, a traducirla por un sustantivo masculino. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque los sustantivos cambian de género según la lengua de manera caprichosa. No hay nada que indique que la palabra alma tenga que ser femenina y la palabra espíritu tenga que ser masculina. Es una casualidad eso, es una cosa azarosa, que se dio así. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a la oración 6, donde dice, neque ignari sumus. Para empezar, ¿cuál será el verbo? Sumus. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y si yo voy a mi cuadrito de verbos, sumus, ¿en qué estará? ¿En primera, en segunda o en tercera? Plural de primera. Pero claro que Plural sí. de la primera. Obvio. Se parece mucho a somos, ¿no? Sí. En sumus, lo que indica primera plural es mus. Por eso lo pongo en rojo ahora. Por eso lo pongo en rojo. Así que el verbo es sumus. No hay pronombre personal. O sea, no está la palabra nosotros, que es una palabra que ustedes conocen muy bien. Desde cuarto grado la conocen. Desde el momento en el que se estudiaron de memoria el preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Cómo será en latín nosotros? Nos. Claro que sí. Luz. Ah, Sí, señores. Nos.
Ahí lo tienen. Y de paso voy casi ya terminando de completar las formas de los pronombres personales. Nos. No tengo nos en la oración, no pasa nada, no importa. Debería subrayar mus, escribir debajo chiquitito, sujeto desinencial, y listo. En cuanto al neque, lo encuentro así, es otra vez un nexo coordinante. Un nexo coordinante que quiere decir, puede querer decir dos cosas. Puede querer decir y no. El predicado sería ignari sumus, solamente, neque queda fuera. Puede querer decir y no, o puede querer decir ni. Digo y no porque que es y ne es no. ¿Por qué hay que dar vuelta a eso? Bueno, no lo voy a explicar ahora, pero y no, o también ni. Como acá aparece una sola vez, mejor lo primero, y no. Si apareciera en cambio neque, neque, diría ni tal cosa, ni tal otra. Nos queda ignari. Como sigo teniendo verbo copulativo, ignari, ¿qué función sintáctica debe cumplir? Predicativo subjetivo. Por supuesto, predicativo subjetivo. Y acá destapé la olla, algo que no tendría que haber destapado, pero bueno, se me escapó. ¿Cómo debo buscar ignari? Ignarus. ¿Por qué? ¿Quién me lo contesta? ¿Por qué tengo que buscar ignarus y no ignari directamente? Porque está en plural. Pero claro que sí, Patricia. La I de ignari es el plural. Si yo en castellano voy a buscar la palabra amigos, no la encuentro en plural en el diccionario. Tengo que buscar amigo. Primera persona. Singular. Singular. Sí, primera persona. Singular. Bien. Así que lo que voy a encontrar es ignarus, ignara, ignarum, un adjetivo, masculino, femenino, neutro, con ese formato. Ignorante. Ignorante. Es medio cantado, no es obligatorio, pero casi seguro, que si el verbo está en plural, el predicativo esté en plural también. Sabemos por ese predicativo, además, que los que hablan, los que dicen esto, son varones, porque la I es plural masculino, por lo general, por lo general. ¿Qué dice la oración entonces? Bueno, fácil. Dice, y no somos ignorantes. Y no somos ignorantes. En la oración 7 tenemos un texto del Satiricón de Petronio. El Satiricón es una novela, es un texto interesantísimo para leer. Lamentablemente no se conserva completo. Se sospecha que lo que conservamos es el 40%. Igual es un montón. Pero por supuesto hay partes sueltas, como hay partes largas en las que se continúa la acción, pero luego hay como fragmentos de partes que vienen más adelante en la historia y no sabemos cómo se engancha con lo anterior. Nos faltan partes en el medio, quiero decir, ¿no? Una cosa interesante aquí, quiero mencionarles eso, en algunos casos anteriores veíamos cómo decía el nombre del autor, luego el nombre de la obra, y luego unos números que siempre indican, según el tipo de obra, una obra en verso, una obra en prosa, diferentes cosas, ¿no?
En el caso de Petronio, por ejemplo, no hay obra, no hay indicación de obra. ¿Por qué? Porque el Satiricón es su única obra. No hay necesidad de poner sat, ¿no? Aquí. Habría que ponerlo así. Satyr y así en cursiva, ¿no? Pero no hay ninguna necesidad de poner eso porque es la única obra de Petronio y entonces se pone Petronio. ¿Y qué son estos números? Petronio, capítulo 95, parágrafo 2, renglón 2, línea 2. Alguien pregunta ahí, ¿ebri estis? Bueno, ¿cuál será el verbo? Estis. Obvio. Estis. Y tampoco tengo Está en pronombre la segunda persona del plural. Segunda del plural, efectivamente, efectivamente. Tampoco tengo, tendríamos que ponerle a tis un subrayadito, sujeto desinencial ahí abajo, debajo predicado, ¿no? Las dos palabras. Lo mismo que en la oración anterior, ebri termina en i. ¿Por qué? Porque está en plural, Masculino. es masculino, sí, y cuando voy a buscar la palabra se imaginarán lo que quiere decir la palabra, ¿no? Ebrius, Ebrio. ebrium, borracho, borracho. Voy a completar También. dos cosas de mis cuadros. Y ahora dejo, alguien estaba por hablarlo, ahora lo dejo. Aunque se nos está por cortar, che. ¿A nadie le aparece el tiempo que queda? No. Sí. 2 Ah, sí, minutos 2 con minutos. 45. Sí. Bien, entonces, espera, muy rápido, completo el cuadro de pronombres. Por supuesto, el que falta es was, con B corta, no was con W, que es mi cantante de rap preferido. Con B corta, was. Y aquí, en los verbos, la forma estis, segunda del plural. Sois, estáis, segunda persona plural. Sí, alguien iba a decir algo recién. Si es algo cortito, lo dice, cortamos y nos volvemos a conectar. Es plural, every. Ebri Así es dijiste, plural, sí. La I plural. indicaría plural, Y efectivamente. masculino. Sí, 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 sí. Es el plural de la forma ignarus, que es la masculina. Bien. Dice aquí, y no somos ignorantes. Y no somos ignorantes. Y no somos desconocedores. Recuerden que no hace falta que todo esto lo copien ahora, porque yo lo voy a mandar, El que lo quiera copiar porque le queda mejor y porque lo entiende mejor, ningún problema, pero digo, no se preocupen porque yo lo voy a mandar. Mis queridos, se va la tercera, se va la tercerita. Cortamos acá y nos volvemos a conectar. Denme 1 minuto y medio para que yo me conecte y luego empiecen a entrar por las dudas. Hacemos como recién. Ok. Gracias.